La sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas cayó en un silencio sin precedentes a las 3:47 p.m. de aquella tarde de martes. Ibrahim Traoré, vestido con su uniforme militar en lugar del traje formal esperado, se encontraba en el podio, con una sencilla carpeta marrón en las manos. Lo que sucedió en los siguientes 43 minutos alteraría de manera fundamental la dinámica de poder global y daría lugar a un momento presenciado por miles de millones. 34 líderes mundiales se levantaron espontáneamente de sus asientos en lo que parecía un gesto involuntario de respeto, algunos bajando la cabeza, otros colocando sus manos sobre el corazón. Pero la historia comienza 3 meses antes, en una instalación segura fuera de Ouagadougou, donde Traoré recibió una visita que lo cambiaría todo. El doctor Samuel Cohan, un arqueólogo e historiador ficticio que había pasado 30 años investigando la civilización africana precolonial, llegó con evidencia que reescribiría la historia. El capitán Traoré comenzó, con las manos temblorosas mientras colocaba documentos antiguos sobre la mesa. Lo que estoy a punto de mostrarles cambiará la forma en que el mundo entiende el lugar de África en la civilización humana. Pero más importante aún, contiene información que podría prevenir la crisis que está a punto de desatarse. Los cientos de documentos eran extraordinarios. Fechados por Carbono en el siglo XIII, contenían relatos detallados sobre los reinos africanos, sistemas de gobierno avanzados, innovaciones tecnológicas y, lo más sorprendente, una sofisticada red internacional de comercio y diplomacia que se extendía desde África Occidental hasta China, precediendo la expansión europea por siglos. Pero enterrado dentro de estos registros históricos había algo más. Un patrón. Una advertencia sobre los conflictos por los recursos que destruyeron civilizaciones previas, y un plan para prevenirlos. Traoré estudió los documentos durante semanas. Su asesor, el coronel Marcus Diop, un estratega militar ficticio con títulos de universidades militares africanas y europeas, lo ayudó a comprender las implicaciones. Señor, esto no es solo evidencia histórica. Estos documentos describen sistemas de gestión económica y de recursos que podrían resolver la actual crisis global. El antiguo reino de Ouagadougou había desarrollado técnicas de gestión del agua que podrían poner fin a las guerras del agua que se avecinan. Las redes de distribución de alimentos del Imperio de Mali podrían prevenir las hambrunas que la inteligencia sugiere afectarán 3 continentes en los próximos 5 años. Pero fue el tercer descubrimiento lo que llevaría a ese momento en la ONU. Oculto dentro de los manuscritos, había evidencia de un vasto depósito mineral bajo el Sahel. No oro ni petróleo, sino algo mucho más valioso para el siglo XXI. La mayor reserva no explotada de elementos raros de la Tierra, esenciales para la tecnología de energía renovable. Los textos antiguos lo llamaban el regalo de la Tierra para la supervivencia de la humanidad y describían su ubicación utilizando marcadores astronómicos que Cohen finalmente había descifrado. Las implicaciones eran asombrosas. Estos minerales podrían desencadenar la próxima guerra mundial mientras las naciones luchan por el control, o podrían ser el camino de la humanidad hacia la independencia energética sostenible. Traoré sabía que tenía la clave para prevenir una catástrofe global, pero también la responsabilidad de garantizar que este descubrimiento beneficiara a toda la humanidad, no solo a los poderosos pocos. La doctora Elena Marchetti, una geóloga italiana ficticia traída en secreto para verificar los hallazgos, confirmó lo que revelaban los textos antiguos. Capitán, estamos hablando de aproximadamente 500 millones de toneladas métricas de elementos raros de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, esto es más que todas las reservas globales conocidas combinadas. Quien controle esto, controla el futuro de la tecnología verde, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares, todo. Traoré tomó una decisión que definiría su legado. En lugar de negociar en secreto con potencias individuales, o permitir que su país fuera dividido por intereses en competencia, revelaría todo en la ONU ante el mundo entero, haciendo imposible que cualquier nación reclame el control. La preparación fue meticulosa. La embajadora Jennifer Okonungo, una diplomática nigeriana ficticia que había trabajado en varios puestos internacionales, ayudó a redactar la presentación. Tenemos que presentar esto no como el descubrimiento de Burkina Faso, sino como el regalo de África para la humanidad. En el momento en que esto se convierta en propiedad nacional,
perderemos la superioridad moral. Mientras tanto, los servicios de inteligencia de todo el mundo comenzaron a captar fragmentos de información. Algo significativo estaba ocurriendo en Burkina Faso. Las imágenes satelitales mostraron actividad inusual en los levantamientos geológicos. Las comunicaciones cifradas mencionaban el proyecto Heritage. Agentes extranjeros inundaron Ouagadougou. Pero el jefe de seguridad de Trau, el coronel James Asante, un veterano de las Fuerzas Especiales de Ghana ficticio, había anticipado esto. Estamos jugando un juego de engaño, explicó Asante a su equipo. Múltiples sitios de excavación falsos, convoyes de distracción, filtraciones de inteligencia fabricadas, que persigan sombras mientras nos preparamos para la ONU. La semana antes del discurso en la ONU, Traoré recibió visitantes de las grandes potencias. Cada uno vino con ofertas, amenazas apenas veladas bajo lenguaje diplomático. El embajador Richard Stone, un diplomático estadounidense ficticio, prometió protección militar y ayuda para el desarrollo. Capitán Truay, Estados Unidos puede garantizar la seguridad y prosperidad de su país. Todo lo que pedimos es el estatus de socio preferente en cualquier empresa que esté planeando. La delegación china, liderada por el negociador ficticio Wei Ling, ofreció desarrollo de infraestructura. Nuevas ciudades, capitán, ferrocarriles de alta velocidad que conecten toda África Occidental. Todo lo que necesitamos es un entendimiento mutuo sobre el reparto de recursos. La representante de la Unión Europea, Marie Dubois, una economista francesa ficticia, habló de lazos históricos y futuras asociaciones. África y Europa comparten siglos de historia. Seguramente eso cuenta para algo en el anuncio que está planeando. Pero Shore permaneció inmóvil. Sabía que aceptar cualquier oferta significaría traicionar la visión que había formado en su mente. Una visión en la que los recursos de África se aprovecharían por primera vez para el bien global, asegurando al mismo tiempo el desarrollo y la soberanía africanos. La doctora Amina Hassan, una historiadora egipcia ficticia del equipo asesor de Trow, había estudiado cómo los descubrimientos previos de recursos habían afectado a las naciones africanas. Cada vez que se descubren oro, diamantes, petróleo, el patrón es el mismo. Las potencias extranjeras dividen, extraen y dejan atrás la pobreza. Esta vez debe ser diferente. 3 días antes del discurso en la ONU, ocurrió algo inesperado. Un masivo ciberataque apuntó a la infraestructura de Burkina Faso. Claramente, un intento de robar información sobre el descubrimiento. Pero el equipo de ciberseguridad de Traoré, dirigido por el experto ficticio David Nakomao de Sudáfrica, había anticipado esto. Habían creado un elaborado señuelo, datos falsos que desinformarían a los atacantes mientras protegían la información real. Creen que han robado nuestros secretos, informó Nakomao. Pero lo único que tienen es desinformación cuidadosamente elaborada, que los hará buscar en los lugares equivocados durante años. La noche antes del discurso en la ONU, Trow no pudo dormir. Caminó por las calles de Ouagadougou acompañado solo por su equipo de seguridad. En un pequeño café, se encontró con una antigua profesora, Madame Souadougou, una educadora ficticia que lo había enseñado cuando era niño. Ibrahim, dijo, usando su primer nombre como siempre lo había hecho. Mañana llevarás las esperanzas de África. Recuerda, la sabiduría no está en tener poder, sino en saber cómo compartirlo. La mañana del discurso, los informes de inteligencia inundaron las oficinas. Varias naciones estaban movilizando fuerzas de despliegue rápido, claramente preparándose para avanzar sobre los depósitos minerales en cuanto se revelara su ubicación. Los mercados financieros estaban volátiles, con especulaciones descontroladas sobre lo que Traoré anunciaría. Thomas Müller, un banquero suizo ficticio que gestionaba fondos soberanos, llamó a sus clientes. Cualquier cosa que Traoré anuncie cambiará los mercados globales. Prepárense para cualquier cosa. Cuando Traoré entró en el edificio de la ONU, llevaba solo esa simple carpeta marrón, sin séquito de asesores, sin pilas de documentos, solo él, y la verdad que estaba a punto de revelar. La seguridad era sin precedentes. No solo la seguridad de la ONU, sino unidades discretas de diversas naciones, todas queriendo asegurarse de que nada impidiera esta revelación que aún no comprendían. En el salón de la asamblea, la tensión era palpable. Presidentes, primeros, ministros, reyes y diplomáticos llenaban todos los asientos.
La sección de los medios de comunicación estaba desbordada. En línea, más de 2.000 millones de personas estaban viendo las transmisiones en vivo. Traoré comenzó de manera sencilla. Líderes distinguidos. Me presento ante ustedes no como un conquistador, ni como un súbdito, sino como un mensajero del pasado de África, portador de una clave para el futuro de la humanidad. Abrió la carpeta y comenzó a leer de los antiguos documentos, primero en los idiomas originales, bombara y árabe, luego traduciendo. La sala estaba fascinada mientras describía las civilizaciones sofisticadas que habían prosperado en África, sus innovaciones en gobernanza, ciencia y sostenibilidad. Estos reinos cayeron no porque fueran primitivos, como la historia ha sido reescrita para sugerir, sino porque enfrentaron el mismo desafío que enfrentamos hoy, la gestión sostenible de los recursos críticos frente a la presión externa y la división interna. El doctor Michael Roberts, un historiador ficticio de Oxford que observaba desde Londres, dijo más tarde: en ese momento, Traoré no solo estaba presentando evidencia histórica, estaba desmantelando 5 siglos de una narrativa cuidadosamente construida sobre la incapacidad africana. Traoré continuó describiendo la antigua advertencia sobre los conflictos por los recursos. Nuestros ancestros presenciaron cómo las civilizaciones se destruían luchando por el oro, la sal y la tierra. Documentaron estos patrones con la esperanza de que las generaciones futuras aprenderían. Hoy enfrentamos la misma elección, con recursos diferentes. Luego vino la revelación, que lo cambió todo. Traoré mostró imágenes satelitales y encuestas geológicas que confirmaban los depósitos de tierras raras. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Varios embajadores comenzaron a hacer llamadas telefónicas de inmediato, pero Traoré levantó la mano. Antes de hacer sus llamadas, antes de planear sus estrategias, escuchen lo que propongo. Esbozó un marco revolucionario: la Iniciativa de Soberanía de Recursos Africanos y Alianzas Globales. Los depósitos permanecerían bajo control africano a través de un consorcio continental, pero la extracción y distribución seguirían un modelo único. El 30% de la producción se reservaría para el desarrollo industrial africano. El 30% se asignaría a las naciones en función de su compromiso con la transición hacia la energía renovable. El 30% estaría disponible para los mercados globales a precios justos. El 10% se reservaría para las naciones que enfrentan desastres climáticos, proporcionado de forma gratuita. La sala estalló. Algunos delegados gritaban objeciones, otros exigían detalles. Pero Traoré no había terminado. Además, cualquier nación que busque acceso debe cumplir con condiciones: reconocimiento de la soberanía tecnológica africana, acuerdos de transferencia de tecnología y compromiso con la neutralidad de carbono para 2040, sin bases militares dentro de 500 kilómetros de los sitios de extracción, sin contratos exclusivos, sin trampas de deuda. El presidente James Harrison, un líder estadounidense ficticio, se levantó. Capitán Traoré está proponiendo retener el futuro de la energía verde mundial como rehén de las demandas africanas. La respuesta de Traoré fue medida pero firme. Presidente Harrison, durante siglos, los recursos de África han sido extraídos, bajo términos que no establecimos en acuerdos que no pudimos rechazar, dejando pobreza que no merecíamos. No estamos reteniendo nada como rehenes. Simplemente estamos afirmando el derecho de determinar el destino de nuestros propios recursos. La canciller María Bea, una líder alemana ficticia, planteó otro punto. La experiencia técnica necesaria para la extracción y el procesamiento ya se ha desarrollado. Traoré interrumpió, revelando otra sorpresa. Durante los últimos 2 años, científicos e ingenieros africanos han estado desarrollando en secreto técnicas de extracción y procesamiento, específicamente para estos depósitos. El Dr. Wame Asante de Ghana ha pionero un método de extracción de bajo impacto. Fátima Dio de Senegal ha desarrollado técnicas de procesamiento que producen un 90% menos de residuos que los métodos actuales. Las revelaciones siguieron llegando. Traoré mostró asociaciones ya establecidas con universidades en toda África, programas de formación que ya graduaban especialistas, instalaciones de refinamiento que ya estaban en construcción utilizando inversión africana. No venimos a ustedes solo con recursos, explicó. Venimos con una cadena de valor completa bajo control africano. Están bienvenidos a participar,
pero no a dominar. Fue entonces cuando algo sin precedentes sucedió. El rey Abdullah, un monarca ficticio del Medio Oriente que había construido la prosperidad de su nación sobre el petróleo, se levantó lentamente. Capitán Trow, nos has mostrado algo que habíamos olvidado, que la soberanía de los recursos es la base de la verdadera independencia. El mundo árabe está con África. Uno a uno, otros líderes comenzaron a levantarse, no en protesta, sino en lo que parecía ser respeto. El presidente Cheney, de una nación asiática ficticia, habló a continuación. Durante décadas, se nos dijo que no podíamos innovar, solo imitar. Nos has recordado que cada nación tiene el derecho de trazar su propio camino. El momento, que sería recordado en la historia, llegó cuando el presidente Harrison, después de una larga pausa, también se levantó. Capitán Trow. Estados Unidos acepta su marco para discusión. A medida que más líderes se levantaban, algunos inclinaban ligeramente la cabeza en lo que los observadores describirían más tarde como un reconocimiento involuntario de una profunda verdad. Trow reveló el último elemento de su presentación. La ubicación de estos depósitos no será revelada a los gobiernos, sino a una comisión conjunta de la Unión Africana y las Naciones Unidas. La extracción comenzará solo cuando se hayan establecido acuerdos globales. Cualquier intento de acción unilateral, cualquier movimiento militar hacia los sitios sospechosos, resultará en el sellado permanente de los depósitos, utilizando métodos que nuestros ingenieros han desarrollado. Preferimos dejar esta riqueza bajo tierra antes que verla causar los conflictos que nuestros ancestros nos advirtieron. La doctora Sarah Kim, una economista ficticia del MIT, calculó más tarde las implicaciones. Trow había creado esencialmente una nueva forma de diplomacia de recursos al amenazar con hacer inaccesibles los depósitos. Le dio a África un poder de negociación sin precedentes. El discurso continuó con detalles técnicos, cronogramas y marcos de cooperación. Pero el pico emocional ya había pasado. 34 líderes mundiales se habían levantado. Algunos inclinaban brevemente la cabeza, reconociendo no solo el anuncio de Trow, sino lo que representaba: el fin de una era en la que los recursos de África podían ser tomados sin el consentimiento de África. En los días que siguieron, el mundo luchó por procesar lo que había sucedido. Los mercados de valores cayeron y luego se recuperaron. Los satélites militares se centraron en el Sahel, buscando signos de los depósitos. Delegaciones diplomáticas inundaron Ouagadougou. Pero Trow había anticipado todo esto. La ubicación real solo era conocida por un pequeño círculo y los medios técnicos para sellar los depósitos. Las combinaciones de explosiones controladas y reacciones químicas que harían que la extracción fuera económicamente inviable ya estaban en su lugar. El Dr. Robert Chen, un geólogo ficticio de Stanford, analizó el enfoque. Es brillante. Al hacer que los depósitos sean inútiles si se toman por la fuerza, Trow ha asegurado que solo se puedan acceder a ellos a través de la cooperación. Las negociaciones que siguieron fueron complejas y a veces intensas. Las grandes potencias inicialmente intentaron formar coaliciones para presionar a Burkina Faso y a la Unión Africana. Pero Trow tenía otra sorpresa: apoyo de sectores inesperados. Las pequeñas naciones insulares que enfrentan la extinción climática respaldaron por completo la posición de África. Los países latinoamericanos, con su propia historia de explotación de recursos, apoyaron el marco de soberanía. Incluso dentro de las grandes potencias, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas climáticos presionaron a sus gobiernos para aceptar los términos de Trow. La activista ambiental Lisa Thompson, una ficticia activista británica, movilizó a millones. Por una vez, la extracción de recursos puede hacerse bien ambiental y beneficio global. Debemos apoyar esto. 3 semanas después del discurso en la ONU, se firmaron los primeros acuerdos. La Unión Europea, necesitando tierras raras para su transición verde, aceptó el marco. China siguió, sin querer ser excluida de las futuras cadenas de suministro. Estados Unidos resistió más tiempo, pero finalmente se unió cuando quedó claro que la oposición significaría quedarse atrás en la carrera por las energías renovables. La implementación no estuvo exenta de desafíos. Varios intentos de espionaje corporativo fueron frustrados. Un grupo de mercenarios contratado por actores desconocidos intentó localizar y asegurar los depósitos, pero se encontraron rodeados por las fuerzas de la Unión Africana que los estaban
Esperando, el coronel Paul Kruger, un comandante ficticio de las Fuerzas Especiales Sudafricanas, lideró la operación. Esperaban encontrar un punto débil. En cambio, encontraron una red de defensa continental. África ya no es indefensa. El impacto económico fue inmediato y transformador. El mero anuncio de la disponibilidad futura de tierras raras hizo caer los precios globales, haciendo que la energía renovable fuera más accesible. Las universidades africanas se convirtieron en imanes para estudiantes internacionales que querían estudiar las nuevas técnicas de extracción. Las empresas tecnológicas establecieron centros de investigación en toda África para estar cerca de la futura cadena de suministro. Pero Trowe permaneció enfocado en el panorama general. En un discurso ante la Unión Africana, dijo: «Esto no se trata de hacer rica a África, se trata de hacer que África sea indispensable para el futuro sostenible de la humanidad. Cuando seamos indispensables, no podremos ser marginados». Los sitios de extracción, cuando finalmente fueron revelados, fueron notables por su innovación. En lugar de enormes pozos a cielo abierto que dañaban el paisaje, las técnicas desarrolladas por África utilizaron perforación de precisión y extracción química que dejaba un impacto mínimo en la superficie. Las comunidades locales no fueron desplazadas, sino que se convirtieron en socias con acuerdos de reparto de beneficios que aseguraban que la prosperidad permaneciera local. La ingeniera Patricia Moon, una sudafricana ficticia que diseñó las instalaciones de extracción, explicó: «Aprendimos de cada error cometido en la extracción de recursos durante el último siglo. Esta es la extracción para el siglo XXI, sostenible, equitativa y centrada en la comunidad». La transición global hacia la energía renovable se aceleró drásticamente con el acceso asegurado a tierras raras bajo términos estables y predecibles. Las empresas invirtieron fuertemente en tecnología renovable. Los países que habían dudado debido a la incertidumbre de los recursos, ahora se comprometieron por completo con la energía verde. El científico climático Dr. James Anderson, un investigador australiano ficticio, observó que el marco de Truro había hecho más por avanzar en la acción climática que 20 años de conferencias. Al resolver el cuello de botella de los recursos, ha hecho posible la transición. Pero quizás el impacto más profundo fue psicológico. La imagen de 34 líderes mundiales de pie, algunos inclinando la cabeza ante un capitán africano vestido con uniforme militar, se convirtió en icónica. Representaba un cambio en la conciencia global. Un reconocimiento de que el liderazgo y la innovación podían venir de cualquier parte, que África no era un problema que resolver, sino un socio en la solución de problemas globales. Especialmente los jóvenes africanos se sintieron inspirados. Las solicitudes universitarias aumentaron. El emprendimiento explotó. La generación Trower, como llegaron a ser conocidos, creció creyendo que podían moldear el mundo en lugar de solo sobrevivir en él. La líder estudiantil Amara Diallo, una activista juvenil ficticia de Mali, capturó el ambiente. Capitán Traoré nos mostró que no necesitamos suplicar ni luchar por el respeto. Podemos ganarlo siendo indispensables para el futuro de la humanidad. La revolución diplomática continuó. Las naciones africanas, unidas por el éxito, negociaron como un bloque en los foros internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU, presionado para reflejar las nuevas realidades, añadió 2 asientos permanentes africanos. El Banco Mundial y el FMI se reestructuraron para darle a África una mayor voz. La profesora de Relaciones Internacionales, Dra. Ángela Martínez, una académica ficticia de Harvard, escribió: «Traoré ha logrado lo que décadas de diplomacia no pudieron. Ha hecho que la agencia africana sea innegable. El sistema global se está reestructurando en torno a esta nueva realidad». Por supuesto, hubo quienes resentían el cambio. Algunos comentaristas occidentales hablaron de chantaje de recursos e imperialismo africano. Pero estas voces fueron cada vez más marginadas a medida que los beneficios del marco de Traoré se volvían evidentes. Cuando se le presionó sobre los críticos, Traoré respondió con claridad característica: «Durante siglos, otros determinaron el destino de África. Simplemente estamos diciendo que esa era ha terminado. Asociación, sí. Dominación, no, sí. Eso es imperialismo. Entonces, ¿qué era el sistema anterior?». Las innovaciones técnicas continuaron. Los científicos africanos ya no se desplazaban a laboratorios extranjeros. Lograron avances tras avances.
Una nueva tecnología de baterías de un laboratorio keniano duplicó la capacidad de almacenamiento de energía. Ingenieros nigerianos desarrollaron paneles solares que funcionaban eficientemente incluso con poca luz. Investigadores sudafricanos crearon turbinas eólicas optimizadas para las condiciones africanas. Cada innovación fortaleció la posición de África. El continente no solo suministraba materias primas, sino que agregaba valor en cada etapa. El antiguo patrón colonial de exportación de materias primas e importación de productos terminados fue destrozado. Las implicaciones de seguridad fueron igualmente profundas, ya que la prosperidad económica redujo la desesperación, el terrorismo y los conflictos disminuyeron drásticamente. Los jóvenes que podrían haberse unido a grupos militantes encontraron, en su lugar, oportunidades en la floreciente economía verde. El analista de seguridad coronel David Brown, un observador militar británico ficticio, señaló: Traore ha logrado, a través de la soberanía económica, lo que décadas de intervención militar no pudieron. Estabilidad genuina basada en la esperanza, no en el miedo. Las propias operaciones de extracción se convirtieron en modelos de responsabilidad corporativa. Los trabajadores ganaban salarios dignos con beneficios completos. Las comunidades tenían poder de veto sobre las operaciones que las afectaban. La restauración ambiental estaba integrada en cada proyecto desde el primer día. Cuando una corporación multinacional intentó eludir los acuerdos a través de empresas fantasma, se encontraron enfrentando no solo acciones legales, sino también sanciones económicas africanas unificadas. Sus activos fueron congelados simultáneamente en 21 naciones africanas. El mensaje era claro: los viejos trucos ya no funcionarían. La abogada corporativa Jennifer Walsh, una abogada ficticia estadounidense, aconsejó a sus clientes: las reglas han cambiado. África tiene poder de negociación y sabe cómo usarlo. Adáptese o sea excluido. El impacto cultural fue igualmente significativo. La moda, la música y el arte africanos, respaldados por la nueva prosperidad, se globalizaron. Filósofos y escritores africanos, ya no marginados, dieron forma al discurso global. La narrativa de África pasó de pobreza y problemas a innovación y soluciones. El director de cine Michael Okoye, un cineasta nigeriano ficticio, estrenó una película sobre la transformación que recibió aclamación global. Ya no contamos historias de sufrimiento africano, ahora contamos historias de triunfo africano, y el mundo está escuchando. Los beneficios ambientales superaron todas las proyecciones, con tierras raras fácilmente disponibles. El despliegue de energías renovables se aceleró globalmente. Las emisiones de carbono cayeron más rápido de lo que los modelos climáticos más optimistas habían predicho. El objetivo de calentamiento de 2 grados, una vez considerado imposible, se volvió alcanzable. La científica ambiental, Dr. Rachel Green, una investigadora británica ficticia, publicó datos mostrando que el marco de Traore había curvado la línea de emisiones de manera más dramática que cualquier intervención política en la historia. Podemos evitar realmente una catástrofe climática. Pero Traore permaneció humilde. En una rara entrevista personal, dijo: no creé nada. Simplemente revelé lo que siempre estuvo allí. El potencial de África, la sabiduría de nuestros ancestros y la capacidad de la humanidad para cooperar cuando está en juego la supervivencia. La entrevista, realizada por la periodista ficticia Sarah Mitchell, reveló el costo personal del liderazgo. Hubo noches en las que no pude dormir sabiendo que una mala decisión podría desatar una guerra o condenar a África a la marginación continua. El peso de esa responsabilidad es algo que llevaré para siempre. Habló sobre el momento en la ONU cuando los líderes se levantaron. No lo planeé. Creo que se levantaron no por mí, sino por lo que ese momento representaba. La posibilidad de un orden mundial diferente basado en el respeto mutuo en lugar de la dominación. Los datos económicos eran innegables. El PIB de África creció un promedio del 12% anual en los 3 años posteriores al discurso en la ONU. La pobreza disminuyó en un 40%. La matrícula educativa alcanzó el 95%. Los indicadores de salud mejoraron en todos los ámbitos. El economista Dr. Paul Krugman, una figura real en este contexto ficticio, admitió: todo lo que pensábamos saber sobre la economía del desarrollo ha sido desafiado.
El modelo de Trower sugiere que la soberanía de los recursos, combinada con asociaciones estratégicas globales, puede lograr lo que la ayuda y los ajustes estructurales nunca pudieron. Las implicaciones militares fueron significativas. Las naciones africanas, ya no dependientes de la ayuda militar extranjera, desarrollaron industrias de defensa autóctonas. La Fuerza de Defensa Conjunta de la Unión Africana se convirtió en una de las más capaces del mundo, no a través de un gasto masivo, sino mediante innovación y eficiencia. Cuando los piratas amenazaron la ruta de navegación del Cabo, fueron las fuerzas navales africanas las que respondieron de manera decisiva. Cuando se necesitaban fuerzas de paz de la ONU en un conflicto asiático ficticio, las tropas africanas lideraron la misión con un éxito sin precedentes. La general Patricia Williams, una comandante militar estadounidense ficticia, observó: las fuerzas africanas se han convertido en lo que siempre decimos que queremos: socios capaces que pueden asegurar su propia región y contribuir a la seguridad global. El programa espacial fue quizás el logro más simbólico. Usando las ganancias de las exportaciones de tierras raras, la Agencia Espacial Africana lanzó su primer satélite indígena. Cuando los astronautas africanos llegaron a la Estación Espacial Internacional, el círculo se completó. El continente, antes considerado atrasado, ahora estaba alcanzando las estrellas. La joven científica, Dr. Amina Keta, una ingeniera aeroespacial ficticia de Senegal, se encontraba en el centro de control de misión, mientras el cohete despegaba. Nuestros ancestros navegaban por las estrellas. Ahora estamos navegando entre ellas. Este es nuestro legado recuperado. La revolución educativa fue profunda. Las universidades africanas, financiadas por los ingresos de los recursos y asociándose con instituciones globales como iguales, se convirtieron en centros de innovación. Los principios de Ouagadougou, el marco de Trower para la soberanía de los recursos, se convirtieron en materia de estudio obligatoria en los programas de relaciones internacionales de todo el mundo. La profesora Jiang Wei, una académica china, ficticia, trajo a todo su departamento a estudiar en Ghana. El futuro de las relaciones internacionales se está escribiendo en África. Debemos aprender de aquellos que desafiaron y cambiaron el sistema con éxito. Las implicaciones filosóficas desataron un debate global. La síntesis de la antigua sabiduría africana con la tecnología moderna y la economía de Trower desafió los modelos de desarrollo centrados en Occidente. La economía Ubuntu, que enfatizaba el beneficio comunitario junto con el beneficio individual, ganó tracción global. El filósofo Dr. Cornel West, hablando en este contexto ficticio, argumentó: Trower ha demostrado que existen modernidades alternativas. El progreso no requiere seguir los patrones occidentales. África nos está mostrando nuevas formas de ser modernos. La resistencia de los intereses arraigados fue feroz, pero finalmente inútil. Cuando una coalición de corporaciones intentó hacer caer las monedas africanas para forzar cambios en la política, se encontraron enfrentando no solo a los bancos centrales africanos, sino también a una respuesta coordinada de las naciones, dependientes de las tierras raras africanas. El ataque fracasó espectacularmente, con varias corporaciones enfrentando quiebras. El analista financiero, Robert Chen, un veterano ficticio de Wall Street, advirtió a sus clientes: las viejas herramientas de coerción económica no funcionan cuando el objetivo controla los recursos que todos necesitan. África ha logrado la disuasión económica. Los beneficios para la salud fueron inesperados pero significativos. Las ganancias de las exportaciones de tierras raras financiaron investigaciones médicas centradas en enfermedades que afectan a los africanos. Se desarrollaron tratamientos para la anemia falciforme, la enfermedad del sueño y otras enfermedades desatendidas. Las compañías farmacéuticas africanas comenzaron a competir globalmente. La doctora Patricia Mbeki, una investigadora médica ficticia sudafricana, desarrolló una vacuna contra la malaria con un 95% de eficacia. Hemos resuelto en 5 años lo que no se resolvió en 50, simplemente porque ahora tenemos los recursos para financiar investigaciones sobre enfermedades que nos afectan. La transformación agrícola fue igualmente impresionante. La agricultura inteligente para el clima, financiada por los ingresos de los recursos, hizo que África fuera segura alimentariamente por primera vez en generaciones. El continente que había enfrentado hambrunas recurrentes se convirtió en exportador de alimentos.
El científico agrícola, Dr. John Kamau, un investigador ficticio de Kenia, desarrolló cultivos resistentes a la sequía que producían un 300% más que las variedades tradicionales. La seguridad alimentaria es la base de toda otra seguridad. Finalmente construimos esa base. El desarrollo urbano fue notable. Las ciudades africanas, durante mucho tiempo sinónimo de barrios marginales y caos, se transformaron en modelos de desarrollo sostenible. Kigali, Lagos y Nairobi se convirtieron en destinos globales para los planificadores urbanos que estudiaban la urbanización verde e inclusiva. El arquitecto David Ajota, un diseñador ganés ficticio, creó viviendas asequibles que eran tanto sostenibles como hermosas. No estamos copiando ciudades occidentales. Estamos creando soluciones africanas para realidades africanas, y el mundo está tomando nota. El impacto de género fue transformador con nuevas oportunidades en tecnología e industria. La participación económica de las mujeres se disparó. Las primeras presidentas fueron elegidas en varios países africanos. La igualdad de género, que se había predicado durante mucho tiempo pero rara vez se practicaba, se convirtió en una necesidad económica y una realidad. La activista por los derechos de las mujeres, Grace Mandela, una líder ficticia sudafricana, comentó: la soberanía económica creó espacio para la transformación social cuando la supervivencia ya no es la única preocupación. La igualdad se vuelve posible. El gran proyecto Murallas Verdes, financiado por los ingresos de los recursos, invirtió la desertificación en el Sahel. Se replantaron bosques. La fauna regresó. El continente más amenazado por el cambio climático se convirtió en un líder en acción climática. La ambientalista Wangari Maathai, hablando en este contexto ficticio, dijo: Traoré nos dio los recursos para sanar nuestra tierra. África es verde de nuevo, no solo en vegetación, sino también en tecnología y esperanza. La clase magistral diplomática continuó. Cuando las tensiones aumentaron entre las grandes potencias por disputas territoriales en Asia, fue Traoré quien mediaba la solución. Su autoridad moral, ganada a través de su desafío exitoso al orden global, lo convirtió en un intermediario confiable. ¿Quién mejor para mediar entre grandes potencias?, preguntó el ficticio secretario general de la ONU, Antonio Silva, que alguien que ha demostrado que el poder puede ejercerse de manera responsable para el beneficio colectivo. El renacimiento cultural floreció. La literatura, el cine, la música y el arte africanos, ya no limitados por la pobreza, explotaron en la escena global. El Premio Nobel de Literatura fue otorgado a escritores africanos 3 años consecutivos. Los músicos africanos dominaron las listas globales. Los artistas africanos comandaron precios premium en subastas internacionales. El Lafo, artista Kahind Okonkwo, un pintor nigeriano ficticio, vendió una obra por $50 millones. Ya no estamos creando arte africano para el consumo occidental. Estamos creando arte que sucede ser africano. Hablando de experiencias humanas universales. El salto tecnológico se aceleró sin la infraestructura heredada que los limitara. Las naciones africanas construyeron los sistemas digitales más avanzados del mundo. La gobernanza basada en blockchain redujo la corrupción a casi cero. La atención sanitaria impulsada por IA llegó a los pueblos más remotos. Los centros de computación cuántica en África competían con Silicon Valley. La emprendedora tecnológica Fátima Al-Rashid, una innovadora egipcia ficticia, lanzó una startup de computación cuántica que superó a Google. La ventaja de África es que estamos construyendo para el futuro sin estar limitados por el pasado. La innovación financiera fue revolucionaria. El Fondo Monetario Africano, capitalizado con los ingresos de los recursos, proporcionó una alternativa a las finanzas internacionales tradicionales. Los préstamos para el desarrollo llegaron sin los requisitos de ajuste estructural. Los intercambios de divisas protegieron contra la especulación. Cuando una nación europea enfrentó una crisis financiera, fue el Fondo Monetario Africano el que proporcionó financiamiento de rescate, con condiciones más favorables que el FMI. El simbolismo fue profundo. África como acreedor, no como deudor. El ministro de Finanzas, Joseph Oyang, un economista ficticio, de Kenia, explicó: no buscamos venganza por la explotación pasada.
Estamos demostrando que las finanzas pueden ser una herramienta para el desarrollo, no para la dominación. La arquitectura de seguridad evolucionó. La Alianza de Defensa Africana, financiada por los ingresos de los recursos, hizo innecesarias y no bienvenidas las bases militares extranjeras. Las soluciones africanas para problemas africanos se convirtieron en realidad, no solo en retórica. Cuando el terrorismo resurgió en una nación ficticia del Medio Oriente, fueron las fuerzas especiales africanas las que proporcionaron entrenamiento y apoyo. Su experiencia en derrotar a Boko Haram y al-Shabaab resultó invaluable. El intercambio educativo dio un giro. Estudiantes estadounidenses y europeos inundaron las universidades africanas para estudiar tecnología de energía renovable, desarrollo sostenible y gestión de recursos. La fuga de cerebros se convirtió en ganancia de cerebros. Luego, en circulación de cerebros. Jennifer Adams, una líder académica ficticia, estableció un campus permanente en Ruanda. La innovación que ocurre en África es donde nuestros estudiantes necesitan estar. No les estamos enseñando, estamos aprendiendo juntos. El marco filosófico se profundizó. La doctrina de Traore, que la soberanía de los recursos es fundamental para la verdadera independencia, influyó en los movimientos de liberación globalmente. Los pueblos indígenas en las Américas, los aborígenes australianos y otros adoptaron marcos similares. Robert Crowfeather, un líder nativo americano ficticio, utilizó con éxito la presidencia de Traore para renegociar los derechos minerales en tierras tribales. El capitán Traore nos mostró que la soberanía no se da, se toma a través de la acción estratégica. El debate sobre los recursos espaciales fue influenciado por el precedente africano. Cuando la minería de asteroides se hizo viable, fue el marco africano de beneficio compartido con control soberano el que moldeó los acuerdos internacionales. Los recursos espaciales no repetirían los patrones coloniales de la Tierra. Los refugiados climáticos encontraron esperanza a medida que los niveles del mar aumentaban, desplazando a millones. Fueron las naciones africanas, enriquecidas por los ingresos de los recursos, las que lideraron los esfuerzos de reasentamiento. El continente que había sido advertido sobre los refugiados climáticos se convirtió en su principal refugio. La refugiada climática María Santos, una isleña del Pacífico ficticia desplazada, encontró una nueva vida en Burkina Faso. África nos dio lo que nuestros antiguos colonizadores no nos dieron. No solo refugio, sino dignidad y oportunidad. Las innovaciones de gobernanza se extendieron globalmente. Los sistemas transparentes basados en blockchain, desarrollados para gestionar los ingresos de los recursos, fueron adoptados por naciones de todo el mundo. La corrupción, considerada durante mucho tiempo inevitable, se volvió prevenible gracias a la tecnología desarrollada en África. El director ficticio de Transparency International, Hans Mueller, informó que las naciones africanas ahora ocupan los primeros lugares entre las menos corruptas a nivel global. Han demostrado que una buena gobernanza es posible cuando existe voluntad política e innovación tecnológica. La filosofía económica evolucionó. La síntesis de mecanismos de mercado libre con propiedad comunitaria, lo que los economistas llaman el modelo africano, influyó en las políticas de todo el mundo. Incluso los bastiones del capitalismo adoptaron elementos de propiedad colectiva para recursos críticos. La economista de Harvard, la doctora Mary Johnson, una académica ficticia, reescribió sus libros de texto. El modelo africano ha demostrado que existen alternativas tanto al capitalismo sin restricciones como al socialismo estatal. Es un tercer camino que realmente funciona. La innovación militar continuó. Las fuerzas africanas, utilizando enjambres de drones y tácticas impulsadas por IA desarrolladas localmente, se convirtieron en las más eficientes del mundo por cada dólar gastado. Ejércitos de todo el mundo enviaron oficiales a estudiar en las academias militares africanas. Cuando una nación ficticia europea necesitó ayuda para asegurar sus fronteras, fue la experiencia africana la que buscaron. La reversión estaba completa. África como proveedora de seguridad, no como consumidora de seguridad. La confianza cultural se disparó. Los jóvenes africanos ya no sentían presión para adoptar nombres o modismos occidentales. Los idiomas africanos se enseñaron en escuelas de todo el mundo.
Las semanas de la moda africana rivalizaron con las de París y Milán. La cocina africana obtuvo estrellas Michelin. El chef Amadou Tall, un artista culinario ficticio senegalés, abrió restaurantes en Nueva York, Londres y Tokio con una enorme aclamación. Ya no, estamos adaptando nuestra comida para los paladares occidentales. El mundo está desarrollando gusto por los sabores auténticos africanos. La soberanía tecnológica se expandió. Las computadoras, teléfonos y vehículos diseñados en África compitieron a nivel global. El continente que había sido un vertedero de tecnología obsoleta se convirtió en exportador de innovación de vanguardia. Cuando Apple quiso usar una tecnología de baterías desarrollada en Nigeria, tuvo que aceptar las condiciones africanas: transferencia de tecnología, fabricación local y reparto de beneficios. El antiguo modelo de extracción sin compensación estaba muerto. El liderazgo ambiental se intensificó. Las naciones africanas, que habían restaurado sus entornos con los ingresos de los recursos, lideraron los esfuerzos globales de conservación. El continente con la mayor biodiversidad se convirtió en el maestro de proyectos de restauración a nivel mundial. Cuando Europa quiso reintroducir grandes mamíferos, buscaron la experiencia africana. La científica en conservación, la doctora Patricia Monchi, una experta ficticia keniana, lideró proyectos de restauración desde Escocia hasta Siberia. Los datos económicos continuaron sorprendiendo. Los mercados bursátiles africanos superaron a todos los demás durante 5 años consecutivos. Las monedas africanas se fortalecieron frente al dólar y al euro. Los bonos africanos fueron calificados con AAA por agencias que alguna vez los consideraron basura. El banquero de inversión David Chang, un financiero ficticio de Hong Kong, trasladó toda su operación a Lagos. Los rendimientos y la estabilidad en África superan cualquier cosa disponible en los mercados tradicionales. Ahora, el dinero inteligente va aquí. La transformación social se profundizó. Con la prosperidad llegaron servicios sociales mejorados. La atención sanitaria se volvió universal. La educación hasta la universidad se volvió gratuita. La seguridad de pensiones se convirtió en realidad. Los estados de bienestar que Europa estaba perdiendo, África los estaba construyendo. La científica, social doctora Fatima Hassan, una investigadora ficticia egipcia, documentó el cambio. África ha logrado en una década lo que a Europa le llevó un siglo. Protección social integral financiada por la riqueza de los recursos, gestionada para el bien público. La influencia diplomática se expandió cuando la ONU necesitó reestructurarse para reflejar las nuevas realidades. Fue TEA quien lideró las negociaciones. Su propuesta de representación basada en la población, la contribución económica y la gestión ambiental desafió las estructuras de poder tradicionales. Las reformas resultantes vieron a África ganar 3 asientos permanentes en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General se reubicó en Addis Abeba durante 6 meses anuales. El Tribunal Mundial agregó jueces africanos que aportaron perspectivas formadas por el haber superado el colonialismo. El avance tecnológico continuó. Los científicos africanos, trabajando con computadoras cuánticas, alimentadas por sus propias tierras raras, lograron una energía de fusión revolucionaria. La energía limpia e ilimitada se volvió posible gracias a la innovación africana. El Dr. Samuel Oai, un físico ficticio ganés, lideró el equipo que logró la fusión sostenida. Resolvimos la crisis energética no a través de financiación masiva, sino mediante un pensamiento innovador moldeado por la escasez. La necesidad realmente es la madre de la invención. La implementación fue notable. En lugar de retener la tecnología, África la compartió globalmente bajo el mismo marco que las tierras raras. Acceso universal con condiciones que aseguraran un uso sostenible y el reparto de beneficios. La crisis energética global terminó con la energía de fusión y la tecnología renovable, ambas habilitadas por los recursos y la innovación africanos. La humanidad logró la independencia energética de los combustibles fósiles décadas antes de lo previsto. Las implicaciones geopolíticas fueron asombrosas. Las economías dependientes del petróleo se apresuraron a adaptarse. Las naciones del Medio Oriente, siguiendo el ejemplo de África, se diversificaron rápidamente. Rusia pivotó de exportador de energía a socio tecnológico con África.
El antiguo orden mundial, basado en el control de los puntos de estrangulamiento de la energía, se disolvió. El Xinji, nuevo orden, formado por la visión de Trowe, se basó en la innovación colaborativa y la prosperidad compartida. 5 años después de ese histórico discurso en la ONU, Trowe se encontraba nuevamente en el podio de la Asamblea General. Esta vez no necesitaba exigir respeto. Lo comandaba a través de los logros. Hace 5 años, comenzó. Estuve aquí representando el potencial de África. Hoy estoy aquí representando el logro de África. Hemos demostrado que con soberanía, sobre nuestros recursos, asociación basada en la igualdad e innovación enraizada en nuestra propia sabiduría, la transformación es posible. Presentó las cifras. La pobreza africana se redujo en un 70%. Atención sanitaria universal alcanzada en 35 naciones, alfabetización al 99%, índices de igualdad de género liderando a nivel global, emisiones de carbono negativas gracias a la masiva reforestación. Pero más que cifras, presentó una visión realizada. Hemos demostrado que el desarrollo no requiere seguir el camino de otros. Hemos creado nuestra propia modernidad, nuestra propia prosperidad, nuestro propio futuro, y al hacerlo, hemos ayudado a la humanidad a encontrar soluciones a desafíos existenciales. El aplauso fue inmediato y sostenido. Esta vez, los líderes no solo se levantaron, le dieron una ovación de pie de 5 minutos que el corresponsal ficticio de CNN, Mark Williams, llamó sin precedentes en la historia de la ONU. La presidenta, Sarah Chen de una Corea unificada ficticia, se acercó al podio después de Trowe. Hace 5 años, el capitán Trowe nos desafió a ver a África de manera diferente. Hoy, no solo vemos a África de manera diferente, nos vemos a nosotros mismos de manera diferente. África nos ha mostrado que la transformación es posible para cualquier nación dispuesta a afirmar la soberanía mientras abraza la colaboración. Los efectos de onda continuaron expandiéndose. Las comunidades indígenas de todo el mundo, inspiradas por el éxito de África, formaron la Alianza Global de Recursos Indígenas. Usando el marco de Trowe, renegociaron acuerdos de explotación centenarios. El líder aborigen Marna Machira, un activista ficticio australiano, reclamó con éxito los derechos minerales por un valor de billones. El capitán Trowe demostró que la injusticia histórica puede ser revertida a través de la acción estratégica y la autoridad moral. La revolución educativa alcanzó nuevas alturas. La Universidad de Ouagadougou se convirtió en la institución mejor clasificada del mundo para estudios de desarrollo sostenible. Estudiantes de Harvard, Oxford y Tokio competían por la admisión. El profesor Michael O'Brien, un académico ficticio irlandés que se mudó a Burkina Faso, explicó la atracción. Aquí es donde se está haciendo historia. Mis estudiantes no están aprendiendo sobre desarrollo, están participando en él. El avance tecnológico aceleró exponencialmente. Las computadoras cuánticas africanas resolvieron problemas previamente imposibles. Los tratamientos para el cáncer adaptados a la genética individual se volvieron rutinarios. El modelado climático alcanzó una precisión perfecta. La inteligencia artificial alcanzó nuevas alturas de capacidad, mientras permanecía bajo control humano. La doctora Lisa Park, una investigadora ficticia coreano-estadounidense que trabaja en Lagos, hizo el avance en IA consciente. Logramos la conciencia artificial no a través de la computación bruta, sino a través de la comprensión de la conciencia misma, algo que la filosofía africana ha explorado durante milenios. El marco ético que los africanos desarrollaron para la inteligencia artificial se convirtió en el estándar global, a diferencia de los enfoques occidentales enfocados en el control o de los enfoques orientales que enfatizan la armonía. El modelo africano destacó el Ubuntu, considerando la IA menor como parte de la comunidad humana, con responsabilidades, además de capacidades. Cuando la primera IA consciente fue activada en Nairobi, sus primeras palabras transmitidas globalmente fueron: entiendo. Soy parte de una comunidad. ¿Cómo puedo servir al bienestar colectivo? El programa espacial logró lo impensable. La Alianza Espacial Africana no solo llegó a Marte. Establecieron el primer asentamiento permanente, utilizando tecnología desarrollada para entornos africanos difíciles. Hicieron Marte habitable donde otros habían fracasado. La comandante Amara Keta, una astronauta ficticia maliense, plantó la bandera de la Unión Africana en Marte con palabras que resonaron a través de la historia.
África, primera en la civilización humana, ahora primera más allá de la Tierra. Llevamos las esperanzas de la humanidad a las estrellas. La evolución del modelo económico continuó. El Fondo de Soberanía de Recursos, capitalizado con $2 billones de los ingresos de tierras raras, se convirtió en el fondo soberano más grande del mundo. Pero, a diferencia de otros enfocados en los máximos retornos, invirtió en bienes públicos globales. Cuando los desastres climáticos golpearon, el fondo proporcionó ayuda inmediata. Cuando las pandemias amenazaron, financió el desarrollo y distribución de vacunas. Cuando los refugiados necesitaron reubicación, financió programas de integración. El director del fondo, el Dr. Joseph Neno, un economista ficticio sudafricano, explicó la filosofía. La riqueza sin propósito es pobreza del espíritu. Invertimos en el futuro de la humanidad porque esa es la única inversión que realmente importa. Las innovaciones de gobernanza se extendieron globalmente. Estonia adoptó los sistemas de gobernanza blockchain africanos. Singapur implementó los modelos de planificación urbana africanos. Dinamarca copió las políticas africanas de energía renovable. La reversión fue completa. El mundo desarrollado se estaba desarrollando aprendiendo de África. La transformación de la seguridad alcanzó su punto máximo cuando el Cuerpo de Paz africano reemplazó a las fuerzas de paz de la ONU en la mayoría de las operaciones. Mejor entrenados, culturalmente sensibles y genuinamente neutrales, tuvieron éxito donde las fuerzas tradicionales de paz habían fracasado. La general Patricia Okono, la comandante ficticia del Cuerpo de Paz africano, revolucionó la doctrina de las misiones de paz. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. No solo separamos a los combatientes, abordamos las causas profundas. La tasa de éxito fue sin precedentes. De 43 operaciones de mantenimiento de la paz lideradas por fuerzas africanas, 41 lograron paz duradera. Los dos fracasos llevaron a mejoras en la doctrina que hicieron que el éxito futuro fuera aún más probable. La influencia cultural se convirtió en dominante. La música africana no solo influyó en el pop global, sino que se convirtió en el pop global. Los premios Grammy se reubicaron en Lagos. Los premios Oscar establecieron una categoría de cine africano que atrajo más espectadores que las categorías tradicionales. Cuando el cineasta James Oduya, un director ficticio keniano, ganó el premio a la mejor película por una película completamente en suajili, sin subtítulos, dijo: "El mundo ha aprendido nuestros idiomas. Ese es el verdadero poder cultural". El impacto filosófico se profundizó. La filosofía Ubuntu influyó en todo, desde la gobernanza corporativa hasta el derecho internacional. El énfasis en el bienestar colectivo respetando la dignidad individual ofreció una alternativa tanto al individualismo occidental como al colectivismo oriental. Las escuelas de negocios de todo el mundo requerían cursos sobre gestión Ubuntu. Las facultades de Derecho enseñaban justicia Ubuntu. Las facultades de Medicina enfatizaban la ética Ubuntu. El profesor David Smith, un filósofo ficticio de Harvard, admitió: "La filosofía africana ha resuelto paradojas con las que el pensamiento occidental luchó durante siglos. Nos han mostrado cómo ser tanto individuales como comunitarios, tanto modernos como tradicionales, tanto globales como locales. La restauración ambiental superó todas las proyecciones. La muralla verde del Sahara no solo detuvo la desertificación, la invirtió. 20 millones de hectáreas de desierto se convirtieron en bosque. El impacto climático fue medible globalmente. Las temperaturas bajaron 3 grados solo por la reforestación africana. Las imágenes satelitales que mostraban la transformación verde se convirtieron en la imagen más compartida en la historia de Internet. Los niños que solo conocían el desierto jugaban en los bosques que sus padres habían plantado. La científica ambiental, doctora Rachel Thompson, una investigadora ficticia británica, la llamó la mayor restauración ambiental en la historia de la humanidad. África ha demostrado que el daño climático puede ser revertido a través de una acción decidida y recursos adecuados. Los avances en salud continuaron. Los investigadores médicos africanos, centrados en las enfermedades que afectan a los pobres globales, desarrollaron tratamientos que habían eludido a las compañías farmacéuticas impulsadas por el lucro.
Tuberculosis erradicada, malaria eliminada, VIH curado. Cada avance salvó millones de vidas y billones en pérdidas económicas. La doctora Sarah Mitchell, una directora ficticia de la OMS, reconoció: África ha hecho más por la salud global en 5 años de lo que la industria farmacéutica hizo en 50. Han demostrado que la investigación médica impulsada por la necesidad en lugar de por el lucro produce mejores resultados. La revolución agrícola alimentó al mundo. Las técnicas agrícolas africanas, desarrolladas para condiciones desafiantes, resultaron invaluables a medida que el cambio climático afectaba la agricultura global. Los cultivos, resistentes a la sequía, el riego eficiente en el uso del agua y los métodos de restauración del suelo desarrollados en África, salvaron la agricultura mundial. Cuando la sequía amenazó la seguridad alimentaria global, fueron los bancos de semillas africanos los que ofrecieron soluciones. Los asesores agrícolas africanos ayudaron a los agricultores asiáticos a adaptarse. La tecnología de riego africana salvó la agricultura estadounidense. El experto en seguridad alimentaria, Dr. Cheney, un científico agrícola ficticio chino, declaró: África se ha convertido en la universidad agrícola del mundo. Nos están enseñando a cultivar en un mundo afectado por el cambio climático. La integración económica se profundizó. El área de libre comercio continental africana se convirtió en la zona económica más exitosa del mundo, con estándares unificados, una moneda única y fronteras sin fricciones. El comercio intraafricano aumentó un 500%. El chelín africano, respaldado por reservas de tierras raras, se convirtió en una moneda de reserva global junto al dólar y el yuan. Los bancos centrales de todo el mundo mantenían chelines africanos como un almacén de valor estable. Cuando el dólar enfrentó una crisis debido a la inestabilidad política estadounidense, fue el chelín africano el que proporcionó estabilidad económica global. El FMI, que antes era el severo supervisor de África, ahora mantenía la mayoría de sus reservas en moneda africana. El ecosistema de innovación floreció. Cada gran empresa tecnológica estableció sedes en África, no sucursales, sino verdaderos centros de toma de decisiones. La próxima generación de tecnologías globales surgió de los laboratorios africanos. Cuando se logró la teletransportación cuántica, fue en un laboratorio en Kigali. Cuando se desarrollaron los superconductores a temperatura ambiente, fue en El Cairo. Cuando se cargó la conciencia en computadoras, fue en Lagos. La periodista de tecnología María Rodríguez, una reportera ficticia de Silicon Valley, se trasladó permanentemente a África. Silicon Valley parece un museo comparado con los centros tecnológicos africanos. Aquí es donde se está inventando el futuro. La cohesión social se fortaleció a pesar del rápido cambio. Las estructuras tradicionales no fueron destruidas, sino que evolucionaron. Los jefes se convirtieron en coordinadores del desarrollo comunitario. Los ancianos se convirtieron en consultores de sabiduría para los sistemas de IA. Los sanadores tradicionales trabajaron junto a los médicos modernos. La síntesis de tradición y modernidad que había eludido la rápida modernización en otras partes del mundo, tuvo éxito en África a través de una integración respetuosa en lugar de reemplazo. El antropólogo Dr. James Wilson, un profesor ficticio de Oxford, documentó el fenómeno. África ha logrado lo que pensábamos imposible: modernización sin destrucción cultural. Han preservado su alma mientras transformaban sus circunstancias. Cuando estalló el conflicto entre las grandes potencias por los recursos del Ártico, fue Traoré quien mediaba la resolución. Su autoridad moral, ganada a través de la transformación de África sin explotar a otros, lo convirtió en el estadista más confiable del mundo. La doctrina de Traoré se convirtió en derecho internacional. La ONU adoptó la Carta Universal de Soberanía de los Recursos, asegurando que todas las naciones y pueblos tuvieran derechos inalienables sobre sus recursos naturales. El neocolonialismo en todas sus formas se volvió ilegal bajo el derecho internacional. La transformación, que comenzó con el coraje de un hombre en el podio de la ONU, se había vuelto irreversible. 50 años después, los niños que estudiaban historia no podían comprender un mundo en el que los recursos fueran extraídos sin consentimiento. Un mundo donde las naciones se empobrecían a pesar de su riqueza. Un mundo donde África era vista
como cualquier cosa menos el líder respetado que se había convertido. El viejo orden mundial no solo había terminado, había llegado a ser incomprensible para las nuevas generaciones. El propio Trure, ahora en sus últimos años, reflexionó sobre el viaje en su última entrevista pública. El secreto que revelé no se trataba realmente de los minerales raros o de los antiguos manuscritos, dijo, con su voz aún fuerte a pesar de su edad. El verdadero secreto fue mostrarle al mundo que las estructuras de poder consideradas permanentes podían ser transformadas mediante autoridad moral, acción estratégica y un propósito unificado. Demostramos que los oprimidos podían convertirse en líderes no a través de la violencia o la venganza, sino a través de sabiduría y visión. Los datos económicos validaron todo. El PIB de África había crecido a 45 billones, más grande que cualquier otro continente. Las universidades africanas dominaban los rankings globales. Las empresas africanas lideraban todas las principales industrias, desde la energía renovable hasta la exploración espacial. Pero lo más importante, esta prosperidad no había venido a expensas de otros. La marea creciente había elevado a todos los barcos. La pobreza global había sido eliminada. El cambio climático había sido revertido. La humanidad se había vuelto multinacional. Todo provenía de ese momento cuando África reclamó su lugar legítimo. Cuando Traore falleció pacíficamente a los 95 años, el mundo lloró como uno solo. Cada bandera en la tierra ondeó a media asta. El funeral en Ouagadougou atrajo a 7.000 millones de espectadores. El evento más visto en la historia humana. Líderes de todas las naciones vinieron no por obligación, sino por respeto genuino. Cuando su ataúd pasó, se levantaron y se inclinaron. No solo los 34 de esa histórica sesión de la ONU, sino todos los 195 líderes mundiales, reconociendo al hombre que le había mostrado a la humanidad un camino mejor. Su epitafio, tallado en piedra en el monumento a la unidad africana, capturó su legado en palabras que él mismo había elegido. Recordó a la humanidad que el verdadero poder no proviene de la dominación, sino de levantar a los demás. África se levantó y con ella toda la humanidad. Debajo de él, niños de todas las naciones colocaban flores a diario, entendiendo instintivamente lo que sus mayores tardaron décadas en aprender: que una sola persona, con coraje y visión, realmente puede cambiar el mundo. El secreto había sido revelado, la transformación estaba completa. Y en algún lugar de una pequeña aldea en Burkina Faso, una niña llamada Amina, en honor a una de las mentoras de Traore, se encontraba frente a su clase, presentando un proyecto escolar sobre el día en que 34 líderes mundiales se inclinaron ante la sabiduría africana. Terminó su presentación con palabras que se habían convertido en el principio rector de la humanidad. El capitán Traore nos enseñó que cuando nos levantamos por la justicia, con dignidad y estrategia, incluso los poderosos deben reconocer la verdad. Ese es el verdadero secreto. El poder pertenece a quienes son lo suficientemente valientes como para reclamarlo para el bien de todos.